Alerta roja en Israel. El líder de la oposición, Yair Lapid, lanza una bomba informativa al calificar a Netanyahu como una amenaza existencial para Israel. En una declaración incendiaria, Lapid afirmó: "Este gobierno, este primer ministro, se ha convertido en una amenaza existencial contra Israel". Netanyahu ha sido objeto de graves acusaciones y señalamientos en torno a violaciones de derechos humanos y corrupción dentro de su gobierno. Estas acusaciones han llevado a cuestionamientos acerca de su liderazgo. ¿Netanyahu será destituido de su cargo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El líder de la oposición, Yair Lapid, ha sido uno de los críticos más severos. Este gobierno es incompetente. Netanyahu es incompetente. Zanjó. El líder de la oposición israelí culpó al primer ministro de la muerte de un gran número de ciudadanos. Si usted ha sido primer ministro durante 15 años y 1.200 israelíes fueron asesinados durante su mandato, localidades enteras son tomadas, civiles son quemados, mujeres maltratadas y cientos de personas son tomadas cautivas, entonces usted es culpable, declaró. No hay nadie más. La culpa es suya porque no lo impidió. La culpa es suya porque su deber es impedirlo y no ha cumplido con su deber. ¿Cómo se permite a un líder que ha fallado al país al permitir, ignorar o incluso alentar prácticas corruptas y violaciones de derechos humanos en su gobierno?, señaló Lapid. Nuestros aliados también huelen esta debilidad, agregó Lapid, destacando que la Casa Blanca tampoco aprueba la política a la que se adhieren las autoridades israelíes. Estuve en Washington la semana pasada en una reunión con altos funcionarios de la administración, explicó. Yair advierte que tanto los adversarios como los socios de Tel Aviv perciben la falta de habilidad y liderazgo que caracteriza a Netanyahu. Esta situación genera preocupación en el ámbito político, ya que la estabilidad y la cohesión del gobierno se encuentran en entredicho. El pasado mes de enero, instó a sustituir a Netanyahu antes del final de la guerra, argumentando que representa un peligro para el país. Necesitamos un cambio, declaró. Han destruido nuestra capacidad de disuasión. Sus palabras no solo apuntan al peligro que representa la actual administración, sino que también hacen eco de un sentimiento generalizado en la población israelí. La ausencia de una estrategia clara y efectiva para mantener la seguridad y la estabilidad en la región, así como el debilitamiento de la confianza en las instituciones estatales, pone en riesgo la existencia misma de Israel como nación, afirmó Yair. Lapid no se detuvo ahí. Añadió que nuestros enemigos observan este gobierno. Esta crítica directa a la gestión de Netanyahu, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, ha generado un intenso debate en Israel y ha avivado las tensiones políticas. La desaprobación hacia el liderazgo de Netanyahu ha venido creciendo en los últimos tiempos, particularmente por sus decisiones polémicas en materia de política exterior y su postura frente a la ocupación de territorios palestinos. Las repercusiones de estas declaraciones son enormes, ya que apuntan a una percepción de vulnerabilidad en la política israelí. ¿Qué pasos seguirá la oposición? ¿Cómo reaccionará Netanyahu ante estas acusaciones? Las respuestas a estas preguntas podrían definir el futuro de Israel en un contexto geopolítico cada vez más desafiante. La debilidad del primer ministro Netanyahu y su política hacia la ocupación de los territorios palestinos y las relaciones con los vecinos no solo tienen impacto en la región, sino que también afectan las relaciones con Estados Unidos, el aliado más importante para Israel. El mandato del primer ministro Netanyahu ha estado marcado por una serie de delitos y acusaciones de corrupción que han erosionado la confianza en su liderazgo y en las instituciones del Estado de Israel. Desde la década de los 90, Netanyahu
ha sido objeto de investigaciones judiciales por una serie de actos de corrupción, abuso de poder, malversación de fondos públicos y otras irregularidades. En 2018, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, recomendó la imputación de Netanyahu por corrupción, soborno y fraude en 3 casos diferentes. Uno de estos casos incluía la aceptación de sobornos de una empresa de telecomunicaciones israelí, otro, la aceptación de regalos de lujo de empresarios, y el tercero, la negociación con un periódico israelí para una mayor cobertura favorable. En agosto de 2019, Netanyahu asistió a una ceremonia en la que se renombró un asentamiento en la Cisjordania ocupada en honor a él. La comunidad internacional ha condenado en repetidas ocasiones la creación de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, lo que se considera una violación del derecho internacional. Netanyahu también ha apoyado la ley básica del Estado-nación israelí, que según algunos críticos es discriminatoria hacia los ciudadanos árabes israelíes y viola sus derechos. La legislación establece que Israel es el Estado-nación del pueblo judío, ignorando la presencia de otros grupos étnicos y religiosos en el país. También ha sido criticada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que considera que la construcción de asentamientos en territorios palestinos ocupados viola el derecho internacional y las normas de derechos humanos. El uso excesivo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad israelíes contra los manifestantes palestinos en la Franja de Gaza en 2018 también ha recibido críticas de la comunidad internacional y de los grupos de derechos humanos que acusan al gobierno de Netanyahu de violar los derechos humanos. Otro delito de corrupción en el gobierno de Netanyahu fue el caso submarino, en el que se investigó un acuerdo de compra-venta de submarinos de Alemania que acusó al abogado y asesor de seguridad de Netanyahu, David Shimron, de haber recibido sobornos para influir en el acuerdo y obtener beneficios personales. Estas acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos humanos, entre otras, han empañado la imagen del gobierno de Netanyahu y su liderazgo, y han dejado a Israel en una posición delicada en la arena internacional. Está en el ojo del huracán y su reinado parece llegar a su fin. El desastroso liderazgo, su desprecio por las normas éticas, su desenfreno en la corrupción y la falta de capacidad para liderar el país con coherencia y efectividad, y sus crueles prácticas militares atacando a civiles, ha debilitado las instituciones y la estructura misma del Estado hebreo. Y por si fuera poco, los escándalos de Netanyahu y los derroches son la cereza del pastel. Ha sido acusado de utilizar recursos públicos para su beneficio personal, como el uso de aviones del Estado para viajes personales y el mal uso de fondos públicos destinados a los gastos de la residencia del primer ministro. Recibir regalos de lujo por parte de empresarios en Israel y en el extranjero, a cambio de favores políticos. Se alegó que Netanyahu aceptó regalos que incluían champán, joyas y puros por un valor total de más de $200,000 de varios empresarios influyentes, llevándolo a juicio a inicios de 2020. La corrupción y los delitos del primer ministro son solo la punta del iceberg de una crisis política más amplia en Israel. La falta de liderazgo efectivo en la política exterior, la falta de acción sobre la cuestión palestina y la creciente polarización política han llevado al país a un punto de inflexión. Para recuperar la confianza de la población y mantener la estabilidad y seguridad del Estado de Israel, se requiere liderazgo fuerte y efectivo que mantenga la legalidad, la justicia y la ética en el gobierno. La corrupción y la impunidad no pueden seguir afectando la imagen de las instituciones del Estado y debe haber un cambio para hacer frente a los desafíos y construir un futuro próspero y seguro para Israel, señalan los medios. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.